Bienvenidos al curso o materia de programación orientada a objetos. En todo este curso vamos a hablar de todo implica lo que es la programación orientada a objetos. Pero antes de empezar, permítanme presentarme. Mi nombre es Andrés Mérida Escobar, soy ingeniero en sistemas de profesión. He estado en el área de la programación durante casi más de 10 años. Actualmente trabajo como Senior Java Developer eh, en una empresa de desarrollo de software. eh, y específicamente programando en el área de programación orientada a objetos. Tengo una experiencia alrededor de 6 a 8 años, específicamente con programación orientada a objetos. Eh, Bien, dado una breve introducción acerca de mí, vamos a empezar el curso. Compartir, permítame compartir la pantalla. Bien, eh, también les dejo mi email para cualquier duda o consulta que tengan. No tengan duda en preguntarme, mandarme un email y yo lo responderé en cuanto pueda. Bien, vamos a iniciar. En este curso vamos a hablar primeramente todos los beneficios que nos presentan lo que es la programación orientada a objetos. Vamos a profundizar todos los beneficios. Por ejemplo, vamos a hablar de una en especial, que es la reutilización. Para minimizar la reutilización, las clases se construyen de modo que se puedan adaptar. Bien, vamos a hablar más a detalle más adelante y obviamente también vamos a hablar de lo que tenemos que entenderlo bastante bien, lo que son los atributos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Una furgoneta, que es un vehículo. ¿Qué es lo que va a tener? Va a tener una velocidad, también un número de bastidor. Eh, también eh, también podemos poner otro ejemplo, como ser eh, los atributos de una persona. ¿Qué tiene una persona? Eh, Habla un idioma, podría ser. También podríamos decir qué color de piel tiene. En fin, entre otros atributos que podemos destacar. Bien, para lo ello también para entender lo que es la programación orientada a objetos, debemos tener bien claro qué es una clase, ¿no? Por ejemplo, acá nos definen, una clase es una estructura preliminar que describe un objeto y define atributos y operaciones para el objeto. Bueno, mi persona la puede definir una clase como un template para instanciar un objeto. Bien, también tenemos que tener bien claro qué es un objeto. Una clase y un objeto son conceptos realmente muy importantes para lo que es la programación orientada a objetos. En este caso, un objeto es una instancia de una clase, ¿no? Anteriormente decíamos que la clase es un template para instanciar un objeto. En cambio, un objeto es una instancia de una clase. Sencillo. Y obviamente los objetos tienen las siguientes cualidades. Por ejemplo, tiene una identidad, tiene un comportamiento y un estado. Y obviamente vamos a profundizar más adelante de todo lo que es, todo lo que habla, todo en detalle de lo que es un objeto. Bien, bien, lo vamos a poner en modo presentación para verlo mejor. Bien, la programación orientada a objetos está sostenida sobre 4 pilares fundamentales que, que necesariamente necesitamos entenderlo, ¿ok? Las 4 pilares fundamentales son la encapsulación, la herencia, el polimorfismo y la abstracción. Bien, bueno, como esta es una introducción, bueno, les voy a hablar un poquito de lo que es de los pilares fundamentales. Sí, no, obviamente que más adelante vamos a continuar hablando, pero no importa cuántas veces lo repitamos, la idea es que lo tengamos bien definido, bien definido y la idea es que entendamos muy bien las 4 pilares fundamentales de lo que es orientado
a programación orientada a objetos. Bien, empecemos con el primero, que es el encapsulamiento. El encapsulamiento, la encapsulación contiene toda la información importante de un objeto dentro del mismo y solo expone la información seleccionada al mundo exterior. Esa es la encapsulación. Por ejemplo, si nosotros queremos identificar un objeto, por ejemplo, automóvil, al usuario exterior simplemente lo va a interesar que el automóvil eh, se conduce, ¿ok? Se conduce, entra en movimiento, se puede hacer, se puede acelerar, obviamente con una maniobra, se puede acelerar, se puede encender una música, en caso de tener un, un reproductor. Bien, eso es lo que le interesa. Por ejemplo, que el, que el automóvil ande, no le interesa, digamos, cómo lo está haciendo, dentro de ella existe un motor, un sistema de combustión, un sistema de, no sé, o sea, es todo lo que abstrae. Bien, eh, obviamente vamos a continuar hablando más adelante. Y hablando un poco lo que es la herencia. La herencia define las relaciones jerárquicas entre clases. Se podría decir como normalmente lo entendemos, ¿no? Un hijo hereda algunas cosas del padre, ¿no? Entonces, se podría entender de la misma forma, en este caso, la forma que atributos y métodos comunes pueden ser reutilizados, ¿no? En esta cosa, en caso de personas en la vida real son cosas materiales que heredamos, pero en este caso, no se olviden, se heredan los atributos y métodos comunes que pueden ser reutilizados. Las clases principales extienden atributos y comportamientos a las clases secundarias o a las clases derivadas suelen ser llamadas, las clases hijas, a través de la definición de una clase de los atributos y comportamientos básicos, se pueden crear clases secundarias o las clases hijas, ¿no? Ampliando así las funcionalidades de la clase principal y agregando atributos y comportamientos adicionales. Bien, también hablemos un poquito de lo que es el polimorfismo. El polimorfismo consiste en diseñar objetos para compartir comportamiento, lo que nos permite procesar objetos de diferentes maneras. Inicialmente necesitamos saber solo eso. Vamos a profundizar más adelante. Y finalmente, hablemos también un poquito de lo que es la abstracción. La abstracción es cuando un usuario interactúa solo con los atributos y métodos seleccionados de un objeto, utilizando herramientas simplificadas de alto nivel para acceder a un objeto complejo. Por ejemplo, en la programación orientada a objetos, los programas suelen ser muy grandes y los objetos se comunican mucho entre sí. El concepto de la abstracción facilita el mantenimiento de un código de gran tamaño donde a lo largo del tiempo pueden surgir diferentes cambios. Así la abstracción se basa en usar cosas simples para representar la complejidad. Bien, continuemos. Sí, algo con la experiencia que tengo, necesariamente antes de entrar a lo que es el código fuente, antes de entrar prácticamente en la práctica, necesitamos entender estos conceptos fundamentales. Por favor, nos recomendación, entender qué son los atributos, qué es una clase, qué es un objeto y finalmente los cuatro pilares fundamentales de lo que es la programación orientada a objetos, que son encapsulamiento, abstracción, herencia y polimorfismo. Bien, continuando, vamos a ver los lenguajes orientados a objetos. Obviamente, si vamos a poner en práctica lo que es la programación orientada a objetos, necesitamos elegir un lenguaje de programación. En este caso, vamos a profundizar o vamos a poner en práctica con el lenguaje de programación lo que es Java. Obviamente existen otros lenguajes como ser Python, JavaScript, Ruby y entre otros, PHP también, ¿no? Pero en este apartado solamente vamos a trabajar con lo que es Java. Finalmente, hablemos de los criterios de evaluación. Eh, la evaluación tiene un carácter formativo y sumativo. Por ello, se considera un proceso continuo de valoración integral a partir de los criterios que desempeño definidos previamente. En este caso, los criterios de evaluación van a ser basados fundamentalmente en tres puntos. La primera, actividades y participación en la sesión presencial o online, no importa, que va a ser
todas las participaciones que tengan cada uno de ustedes tiene un porcentaje de 25%. Segundo, trabajos individuales o grupales, seguramente serán una o dos tareas que se evaluará con el 25%. Y finalmente un trabajo final que tendrá una validez del 50%. Bien, es todo. Nos vemos en los siguientes apartados. Gracias.